Quiero darles la bienvenida a otra edición de Ahora, ¿qué hacemos? En el marco de la digitalización forzosa de nuestras vidas, en esta emergencia sanitaria global que estamos viviendo, nos hemos encontrado con una transformación de la manera de vincularnos con las personas incluso más cercanas a nuestras vidas. ¿Qué pasa con nuestras familias, con nuestros vínculos afectivos, con nuestros vínculos laborales, con los vínculos que van cruzando nuestra vida diaria? Para eso cuento con una amiga, una invitada especial, en este caso Laura Piñero, psicoterapeuta especializada en vínculos familiares, con la cual nos vamos a juntar a charlar un poco. De qué está pasando con nuestros vínculos en el marco de la pandemia. Laura, darte la bienvenida y agradecerte en primer lugar por el tiempo y largarnos a cómo entendemos lo familiar en este contexto y en la contemporaneidad de hoy. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Bueno, todavía cuando hablamos de familia, existe en nuestro imaginario la idea de la familia como un elemento estático que se parece mucho a imágenes y representaciones de buena parte del siglo XX, ¿no? Mamá, papá y los dos nenes o tres nenes, y un papá proveedor, y una mamá que tiene todo el rol emocional, y los niños que son, de alguna manera, obedientes, ¿no? Cuando ese modelo se trastoca, aparece la idea de un conflicto, pero en realidad, ya a finales del siglo XX, la sociedad patriarcal se comienza a resquebrajar, enhorabuena por la emergencia de jóvenes, niños y mujeres con acceso a derechos. O sea, en realidad, los conflictos de la familia patriarcal no son conflictos en un sentido de disvalor, sino que son muchas personas que tienen voz y voto adentro de una casa, ¿no? Ya la idea de, antes de la pandemia, había esa idea de diversidad y de acceso a derechos adentro de lo que nosotros llamamos los especialistas en familia o los que trabajamos en familia, lo familiar, porque la familia nos parece algo inamovible. La pandemia produjo en todos nosotros, no solo en la familia en términos de una organización, una gran disrupción, ¿no? O sea, chocamos con un auto, y digamos que cuando uno sale del auto, del choque, no está diciendo, bueno, ¿qué auto me voy a comprar ahora? Es decir, nosotros estamos en el medio del shock todavía, estamos navegando mientras el barco estamos construyendo el barco mientras vamos navegando. De manera que lo que vamos a hacer en este rato compartido es hacernos algunas preguntas. A mí me parece que en esta disrupción lo que pasó es que el adentro y el afuera, que era bastante determinante antes de la pandemia, hoy está totalmente trastocado. El adentro, hoy, adentro de una familia, estamos hablando de clase media, porque si nosotros tuviéramos que plantear las diferencias de lo que son los sectores populares, las familias monoparentales con jefaturas femeninas, la imposibilidad de cuarentena, bueno, eso es otro programa, ¿no? Quiero simplemente decir que estoy teniendo un sesgo muy grande pensando en capas medias de la ponerle sociedad. Un contexto en ese sentido. Ponerle un contexto porque ahí mismo la familia, si yo no lo cruzo con temas de género, de etnia, de clase social, también estoy acotando la familia a la clase media como un modelo. Clarísimo. Pero si lo pensamos en grandes capas medias, el adentro y el afuera de la familia ha sido trastocado. Hoy adentro de la familia hay dispositivos que estaban antes afuera. Está la escuela adentro, está el trabajo, está la vida privada. O sea que la vida pública y la vida privada está totalmente integrada, trastocada. Eso generalmente amplifica una serie de cuestiones más allá de la amenaza de la pandemia, ¿no? A eso aumenta mucho los conflictos, sobre todo porque las casas no están preparadas para que 3 personas, como ser o 4 o 5 personas, los niños y los adolescentes necesitan computadoras para la clase. La mujer también puede estar trabajando en su home office, el marido también. O no, o es una mujer que hizo la cuarentena con sus 2 hijos
y el padre que quiere venir y no puede. Es decir, que el mundo privado y público, que eso ayudaba a bajar el nivel de conflictividad, hoy hay una convivencia. Vos hablas de una digitalización forzosa y nosotros hablamos de una convivencia forzosa. Es decir, no hay una elección, no elegimos estar conviviendo, teniendo la oficina y la escuela y el amor todo junto adentro de la casa. De una. Hay una, ¿cómo se dice? Una mezcla muy importante de cosas que vienen en algún sentido compartimentadas, a la que tenemos la costumbre de entenderlas. Una cosa es lo que hago en el trabajo, otra cosa es lo que hago en mi casa, otra cosa, digo, son como, se han visto en algún sentido obligatoriamente mezcladas. A mí me gusta, digo, me parece que hemos planteado una definición interesante que me gustaría como remarcar, digamos, recomprender lo familiar desde otro lugar, que son, digo, si vos tuvieras que proponer, no solo en el marco de la pandemia, sino en el marco de las nuevas formas de vincularse, de las otras maneras, digo, ¿cómo podrías definir lo familiar hoy, digamos, más allá del marco de la pandemia? Mira, lo familiar es una organización, o sea, poder convivir con reglas y con orden y con una estructura. Si no, no es una familia, ¿no? Si no, si vos estás viviendo con amigos, hay una suerte de reglamento, de reglas de convivencia. En la familia existe un compromiso de función parental que crea orden, que crea estructura y que ayuda a subjetivizar a los niños y a los adolescentes. O sea, los padres no son los amigos, o sea que ahí la familia tiene una densa función que es paternar, construir subjetividad, contener a niños y adolescentes, al mismo tiempo que tener una relación amorosa entre ellos. Vos imaginate la cantidad de mandatos que implica una estructura familiar. Claro. No es algo liviano, ¿no es cierto? No quiere decir que no sea interesante y hermoso apostar a vivir en familia, pero tiene una carga conflictiva inmanente. De una, pero digo, me parece que lo que se abren son algunos escenarios en los cuales hoy se puede pensar lo familiar, digo, más allá de lo vincular sanguíneo, digamos. Si bien, digo, me parece que las familias, más allá de lo familiar, más allá de las formas que tengan en el presente y en el futuro, en ese sentido, sí, van a seguir teniendo esa densidad de la que vos hablás, porque siguen siendo unidades formadoras de subjetividades, digo, forman sujetos en eso. Pero no me quiero ir, digo, entendemos lo familiar como una manera de organización en una convivencia determinada, digamos, para ser lo más amplios posibles, digamos, en nuestra definición. Sí. Que vos como psicoterapeuta, que digo, también has tenido que adaptar tu atención de pacientes a un formato específico. ¿Qué pasa con ese amor familiar? ¿Cómo lo estás viendo, cómo lo estás viviendo en el marco de la pandemia, digamos, y cómo lo ves desde el lado también profesional, ¿no? Voy a enchufar la compu que se me acaba la batería en esta grabación, pero podemos seguirla, digamos. ¿Cómo ves ese amor en los tiempos de la pandemia, digamos? A ver, el amor siempre sucede cuando hay restricciones, ¿sí? La restricción, la prohibición es lo que desata y despierta el deseo. Cuando es obligación estar con el otro, en general el amor disminuye. Siempre la imposibilidad de ver al otro o la imposibilidad de estar con el otro genera un deseo. Digamos, se ve cuando vos te arreglan que hay que ver a alguien todos los días, o como a los adolescentes, que por regla tienen que hacer videoconferencia, no quieren. Querían cuando no era obligatoria. Hoy quieren ver a los amigos en forma presencial. Es decir, la prohibición que en este momento ha dejado de serlo, porque hay que vernos las 24 horas, de alguna manera hay que recrear ese deseo, porque ese deseo se disminuye, ¿no? Y además aparece algo que también es un estrés complementario, digamos que el adentro se ha trastocado la concepción del espacio y del tiempo. El tiempo es un tiempo continuo, con lo cual es muy estresante el tiempo continuo. Es decir, yo estoy trabajando OmniLife, dispuesto en mi home office, estoy
dispuesto para ayudar soy un padre docente para ayudar a mis hijos. Es decir, hay una sobrecarga que también tiene que ver con cuestiones de singulares, ¿no es cierto? Nosotros, la pandemia lo único que hace es amplificar lo que nosotros ya traíamos, ¿no? Si hay una persona que es muy relajada, se toma más lúdicamente la pandemia. Si es una persona que tiene un deber ser muy alto, quiere ser la maestra mejor que la maestra en asistir a sus hijos a clase, quiere cocinar todo que sea sano, tiene toda una carga como también los hombres, ¿no? Como una carga de seguir con la misma responsabilidad. Y la verdad que uno, para tener un poco de salud mental adentro de esta configuración, no se puede hacer todo como se venía haciendo. La idea es barajar y dar de nuevo. Bien, me parece que es una propuesta para el amor eso también, ¿no? Digo, sí, claro. Es una instancia, yo a lo largo que va pasando el tiempo, más allá de la posibilidad de estar en análisis y poder escucharse para poder hablar con los vínculos, digo que eso es una condición que me parece que no todo el mundo se la da o puede dársela, más allá de las condiciones económicas que implica poder darse un análisis a sí mismo, digamos, pero abrirse a la posibilidad de repensar los vínculos, me parece que es otra de las cosas interesantes que podemos pensar de estos minutos que venimos charlando, digamos. La pandemia te obliga a rediscutirlos, digamos, ¿no? Es cierto que cualquier situación de crisis genera capacidades emergentes, es decir, cualquier organización está teniendo capacidades emergentes de creatividad, de innovación, es decir, que también en una relación amorosa, aunque digamos sea el marco de la familia es una sobrecarga de roles, es un momento, digamos, de hecho hay familias que lo están logrando, de reencuentro y de reconexión bajo una noción de tiempo y de espacio completamente distinta, como un eterno domingo, como una situación de preguntarse cosas que nadie se preguntaba. Hay memes en las redes que dice, uno que me causó mucha gracia, que dice que qué interesante que este señor con el que yo estoy viviendo. Estoy descubriendo, porque también es verdad que las casas, dormitorios, que yo veo también porque tengo que hacer psicoterapia online, esas casas dormitorios no están preparadas para vivir las 24 horas. También hay que replantear ahora cómo vamos a acomodar esas casas para que todos podamos tener un poco de intimidad, porque lo que pasó en la pandemia es que en la familia se terminó la intimidad. Claro. Es muy invasivo estar expuesto, ¿no es cierto? Digo, seguro, porque recién pensaba en esto que vos decís sobre que se rompe la intimidad, como por ejemplo, si alguien hace terapia, efectivamente, ¿cómo hace para hablar de tu vínculo familiar metido adentro de la habitación? Si sabes si te escuchan, si no te escuchan, si podés hablar con libertad, ¿no? Eso también. Yo he visto gente, o sea, he tenido personas que van al auto a hablar, porque no existe dentro de la casa un lugar, que también esto se está preguntando la gente, si la casa no tenía, porque también la casa es una clave metafórica de cómo fue nuestra casa en la infancia. Es decir, reconectarnos con la casa significa reconectarnos con la infancia. Hay mucha gente que en este momento está sacando fotos de su infancia, hablando de su infancia, de su juventud, de su adolescencia, porque te reconecta te hace regresar de alguna manera al pasado, la conexión con la casa. Y si vos con ese pasado tuviste fue muy desamparado, si fue un pasado muy, muy inhóspito, la casa se te vuelve inhóspita. Uh-huh. Es decir, construir hogar es un desafío muy grande que tiene que ver con reconciliarme con ese yo antiguo que tengo y dejar emerger todas esas angustias. Emergen muchas angustias en relación al pasado también, porque cualquier crisis o cualquier hecatombe te remueve la estantería vieja. No es una cuestión que solamente la angustia tenga que ver con la pandemia. Es como si se reeditaran
aquellas maneras que tuvieron nuestros padres de sortear momentos difíciles. Bien, ahí me parece que también hay otro punto importante para rescatar. Pienso en que hemos hablado de una definición de lo familiar para poder entenderla más allá de los vínculos nucleares o sanguíneos entendidos en la mirada tradicional. Sí. Hemos hablado de la reorganización de la casa, donde resignificar la casa y las personas con quienes compartimos la casa son desafíos para adelante interesantes porque nos hemos encontrado compartiendo horas, nos hemos encontrado compartiendo intimidades, nos hemos encontrado enfrentándonos a la imposibilidad de ciertas intimidades a las que teníamos costumbre. Digo, eso me parece como un elemento importante y entender que me parece que es una percepción interesante para sumar en cómo todas las personas que puedan escuchar nuestra charla, digamos, que estamos viviendo en un marco en el cual muchas de las angustias que emergen, muchas de las cosas tienen que ver con nuestro pasado. Entender que la situación de la pandemia en la cual a veces se nos puede expresar como, ay, no puedo salir, o ay, no puedo ver a mis amigos, o lo que fuere, en términos de angustia contemporánea, en realidad también está hablando de cómo hemos vivido en nuestra niñez esas casas. Me parece que ese es como un aporte interesante para repensarnos a nosotros mismos en el marco de la pandemia. Hablábamos un poco fuera de cámara esto de la emergencia de las emociones que desencadena la pandemia, digamos, me parece que ahí hay un ítem importante. Hablaste de que la emergencia de emociones que desencadena la pandemia, una de esas es las angustias. ¿Qué otras cosas estás viendo, digamos, en tu laburo? Bueno, si uno tiene esa capacidad de verse vulnerable y de asumirse como una persona vulnerable, como menos omnipotente, como una persona falible, finita, el enojo es menor, ¿no? Porque, digamos, uno se conecta con esta enorme amenaza externa, casi distópica, ¿no? Si uno tiene una buena relación con su propia finitud, uno se conecta mejor. Ahora, cuando hay una gran omnipotencia de base, que yo lo puedo todo, que yo controlo todo, que yo anticipo todo, soy el rey Cronos, porque tengo un tiempo productivo, me enojo muchísimo con la imposibilidad, con el límite, ¿no? Hay personas que no pueden hacer la cuarentena, tienen que transgredirla porque no soportan un límite. Con el límite se paralizan en lugar de crear, tienen que transgredirlo. Bueno, todo esto tiene que ver con una conexión desde la singularidad de nosotros mismos. También la pandemia de alguna manera ha reforzado mandatos de género, o sea que las mujeres que tenían triple jornada la siguen teniendo, es decir, ser la mejor madre, ser la mejor maestra, hacer la comida, es decir, si vos no tenés, si tenés más revisados los mandatos de género, esta crisis te viene fenomenal para renegociar un montón de cosas. Bueno, eso me parece súper interesante, digamos, ¿no? Cuando todo se trastoca es un buen momento para renegociar todo, para repactar todo, para decir, refundarnos, ¿no? Porque hay un límite importantísimo para refundarnos, para conectarnos de verdad con el gran propósito central de nuestras vidas, qué queremos hacer, esto que hacíamos no nos interesa, pero para eso tenés que tener un soporte afectivo, no todos lo pueden hacer, hay gente que entra en pánico, está enojada, está muy angustiada, porque no se anima a repactar todo. Y es un desafío. A mí, voy a citar una anécdota personal, digamos, pero cuando yo te conocí, hablando de cómo se diseñan, cómo se pueden repensar los vínculos, y la idea de rediseñar esos vínculos en términos del pactado, del diálogo, fue algo que a mí me estalló la cabeza, digamos, porque me parece que pensar desde un lugar en el cual esta pandemia que en algún sentido nos pone en suspensión la manera en la cual nosotros establecíamos nuestros vínculos regularmente. En algún sentido nos la pone en suspensión, ¿sí? Entonces, volviendo a remarcar el contexto de la capa media, de ciertas condiciones socioeconómicas para poder aprovecharlas, digamos, hay una oportunidad para repensar y repactar los vínculos en este sentido, porque quien puede, lo asocio también en relación
a esta persona modelo o ejemplo que decías recién para pensarla en términos de gente que tiene que poder no estar tan enojada y poder preguntarse. Digo, hay un montón de elementos que hay que habilitar en ese sentido, pero hablamos de repactar los vínculos, hablamos de poder darse la instancia de rediseñar esos vínculos, incluso tratar de encontrar espacios que el enojo o la angustia que genera la propia pandemia en términos del lugar que nosotros tenemos, poder darse esa instancia de freno. Pensaba en esto digamos, de los sentidos que se abren. Siempre me gusta en este programa, nosotros venimos haciendo como un escenario. Una familia patriarcal, lo familiar entendido tradicionalmente desde lo patriarcal, digamos, las transformaciones que se han ido dando más allá de la pandemia, en lo vincular, desde la disputa con lo patriarcal, el movimiento de mujeres, digo, pero a eso se le agrega una situación excepcional, como es hoy, la de la pandemia, que nos pone en condiciones, bueno, han aumentado los casos de femicidio, digo, han sucedido un montón de cosas muy complejas, digamos, en ese sentido. Yo lo que te quiero preguntar en ese mismo marco es, ¿qué cosas se abren para adelante? Digo, se va a terminar en algún momento de la pandemia vamos a volver a la normalidad. Habría que preguntarse qué significa esa normalidad. ¿Cómo lo ves a eso? A ver, la gran mayoría de las personas, digo, salvo un 25% que está medido estadísticamente, que no se pueden adaptar a la adversidad. Hay muchas personas que la adversidad la paraliza y eso genera una serie de trastornos. Pero digo, la gran mayoría de las personas tienen capacidad para adaptarse a la adversidad, la gran mayoría. Sobre todo las personas más populares y menos omnipotentes. Tienen mayor capacidad de aceptar la vulnerabilidad y de crear en la adversidad, ¿no? Yo he trabajado con familias populares y las familias populares de extrema vulnerabilidad tienen una conexión con la imprevisibilidad y con mucho más creativa que una persona omnipotente de la gran burguesía que no soporta que el control lo tenga alguien que no sea él o ella, ¿no? Entonces, el tema es que también acá se juega una cosa de clase. Hay familias que están muy acostumbradas a la adversidad constantemente, y otras familias que se han construido una burbuja de alianza para el progreso, donde está todo el mundo consumiendo, todo el mundo progresando, entre comillas, y a esas familias les cuesta mucho entrar a esta pandemia con una crisis de sentido o un replanteo, porque sería replantear cosas muy gordas y hay mucha negación también, hay mucha negación. No sea cosa que nos miremos tal cual somos y qué vamos a hacer. Es decir, ¿va a haber divorcios después de esta pandemia? Yo supongo que sí. Ojalá fueran divorcios de darse cuenta que esa alianza para el progreso era un caretaje. Ojalá, ojalá. Está muy bien. ¿No? Pero también estoy viendo en estas familias menos burguesas, más acostumbradas a la adversidad, de clases medias o de clases medias bajas, que están teniendo conexiones emocionales muy interesantes, que no te lo estoy diciendo en términos intelectuales, que se van a sentar, qué interesante, ¿qué voy a hacer de mi vida? No es así, pero sí se están generando redes solidarias con vecinos, se están organizando cosas muy interesantes, lúdicas, de madres con hijos. Bueno, hay cosas muy bonitas de contar, así como también está, como decía Camus, la peste te trae lo peor también, ¿no? Así como es en edificios en Buenos Aires que no dejan entrar a una médica, también tenés edificios que se están organizando para compras comunitarias, claro. Es decir, es el bien y el mal lo que te trae. De una, Lau, pero te propongo, quiero como un poco insistir en esto, hay algo que sí nosotros le estamos proponiendo a lo familiar, en algún sentido, para adelante en este marco, porque
Nada, un poco la propuesta de este programa es poder pensarnos desde otro lugar. La pandemia nos trae un montón de problemas y un montón de condicionamientos, definitivamente, pero también es interesante ver qué oportunidades se nos abren para adelante. Algunas las hemos adelantado, me parece, digo, diciendo, es una instancia para repensar los vínculos, para darse instancias de visualización en ese sentido. Me parece que también es una instancia para entender lo familiar desde otro lugar. Y me parece un ejemplo crucial este de los edificios que se organizan para compras comunitarias. ¿Quién hubiera pensado hace algún tiempo organizarse con los vecinos de los distintos departamentos para ir a hacer compras de almacén? Digamos, es una cosa muy particular. Es muy interesante lo que ha pasado, digamos que como también el espacio externo se ha transformado en un aeropuerto, donde vos tenés que salir con permiso, o sea, para salir tenés que tener un nivel de organización muy grande. Sí, sí. Solo no podés salir, te necesitas complicidades para ir al aeropuerto, viste, alguien que te ayude con el billete, tenés que consultar al otro, porque cómo es esto de los permisos de circulación, o sea, de alguna manera el individualismo se te va a la miércoles, porque tenés que, en una crisis, el otro cobra una importancia enorme, una importancia enorme. Entonces, si vos haces el sonso con esto de la enorme oportunidad que significa dejar el anonimato y el individualismo, construir con el otro, co-crear, inventar cosas, hacer fiestas por Zoom que son divertidas, qué sé yo, cosas que la gente tiene, yo creo que esa plasticidad que tiene el ser humano es algo muy positivo de ver, es lo que yo digo, todas estas capacidades emergentes que están surgiendo, comunitarias, y al interior de la familia, porque la familia también estaba metida en una burbuja muy cerrada a lo externo, ¿no? Bien. A mí me parece que abrir las organizaciones muy cerradas en sí mismas, las familias también, se enferman. Bien. Es decir, en ese sentido la pandemia venía a sacudir y a abrir las organizaciones a la cooperación con otras formas, porque en el encierro y en el aislamiento la gente no va a crear cosas nuevas. Y quiero tomarme una cosa que siempre me produce curiosidad en estas situaciones. Digo, la pandemia va a cambiar en los vínculos, va a dejar una marca en el contacto físico. ¿Sí? Nos va a tomar un tiempo, digo, más allá de las expectativas, de las posibilidades de las personas que están haciendo una cuarentena compartida, lo cual implica que pueden tener contacto físico con otras personas, pero nada, uno se cruza, vas al almacén a hacer la compra, te cruzas con alguna amistad y no le podés dar un abrazo y no le podés dar un beso, digamos, y en muchos lados se expresa como muchísima preocupación sobre el contacto físico, sobre qué va a pasar con el contacto físico, sobre la importancia, y me parece que sos una persona muy interesante para preguntarle sobre eso, digamos, porque no, es evidente que no es lo mismo juntarme con un grupo de amistades a tomar un vino y darnos un abrazo alrededor de una mesa, que juntarnos a brindar a la distancia, aunque yo te tenga en la cuadra, en la otra cuadra, digamos, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso? Bueno, también eso es cultural. Nosotros los argentinos, los latinos, el sur de Europa, necesita del contacto físico, digamos. No veo ningún holandés o sueco preocupado porque hay culturas donde el contacto físico no es una necesidad, ¿no? Sobre todo en las culturas protestantes. Los católicos somos más cachondos, ¿no? De alguna manera el contacto físico es algo que se extraña mucho. Pero sin embargo, cuando vos recuperás biografías de gente que ha estado presa, o gente que, bueno, la biografía de Mandela, o la biografía de Víctor Frankl en los campos de concentración, o personas que no tenían ningún contacto físico, lo que los salvó y lo que les permitió volver a la vida es creer en el otro, tener una motivación, conectarte con un proyecto, con el otro. Es decir, que tenemos esa enorme capacidad simbólica de que si no tenemos tacto, podemos reemplazarlo con una motivación fuerte. Eso se puede lograr. Por supuesto que es algo transitorio, porque no vas a estar siempre así, pero tenemos que poder tolerar si tenemos una especie de ilusión con el otro. Pero digo, te quiero insistir sobre una cosa. Te voy a preguntar una obviedad, digamos.
las personas necesitamos el contacto físico, las personas adultas, es algo, tenemos muchos referentes de la historia de la humanidad que han pasado muchos momentos de aislamiento y que su mirada sobre la transitoriedad de eso ha sido lo que les permitió sobrevivir, entre otras cosas, a esos procesos que vivieron. Pero en el desarrollo humano, sin pensar obviamente en la necesidad que tiene el bebé, que tiene que lactar, y no estoy pensando en esos términos, sino hablamos en clases medias desarrolladas, digamos. ¿Cuán grave es el contacto físico o no, su ausencia? ¿Cómo lo ves? Más allá del uso cultural, digamos, que tiene Occidente, que tenemos nosotros desde ese lado. ¿Cuán grave es en el marco de la pandemia y cómo ves que se va a cambiar, digamos, para adelante a eso? Bueno, a ver, el abrazo es algo que tiene que ver el tacto y el estar con el otro. El amor sin el contacto físico es inexplicable, ¿no es cierto? Es decir, lo que ocurre es que fuera de la familia, uno adentro de las personas con quien convive se puede tocar. Si uno está solo, porque se tuvo la cuarentena sola o solo, bueno, también están, de alguna manera, esas personas están recreando formas de vinculación que no son físicas, ¿no? Y que están pudiendo momentáneamente lograrlo. Yo creo que sí puede llegar a cambiar hasta que no haya una vacuna, es distanciarnos en el espacio público. Cuando recuperemos el espacio público, va a haber lo que muchas veces... Yo que he vivido en comunidades protestantes en Canadá y donde a mí me llamaba mucho la atención, donde vos vas a la calle y nunca ves amontonamiento, porque la gente tiene culturalmente una distancia social de 1,5 metros. Bien. Ajá. Es decir, es más, si vos, porque también el mundo desarrollado no tiene aglomeraciones en los subterráneos, pero ya se sienten muy invadidos los norteamericanos o los holandeses o los suecos, se sienten de verdad muy invadidos si vos entrás en el aura del otro, ¿no? La proxémica que le dicen. La proxémica. Nosotros tenemos, es decir, por empezar en el trabajo, algo que es que cualquier europeo se ríe, nosotros nos besamos en el trabajo. Sí. Nos saludamos, nos abrazamos, hacemos chistes y hay juegos. Los adolescentes se tocan todo el tiempo. Es decir, que toda esa cultura, esa es la parte que va a ver que no sabemos cómo se va a reemplazar el contacto físico. No lo sabemos. Lau, me parece que es un excelente cierre. En Internet también siempre es interesante generar estas piezas de este tiempo de duración para que sean consumidos. Me parece que dejamos una pregunta abierta que está muy interesante para pensar, y es, ¿qué va a pasar con el amor y los vínculos familiares en ese sentido después de la pandemia? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Qué va a significar un abrazo? ¿Qué va a significar un beso? ¿Cuáles son los límites en los cuales lo vamos a dar? Y me parece que lo interesante es pensarlo no como algo que va a ser terrible, digamos, sino que, estamos viviendo un proceso social en el cual culturalmente se van a ver transformados nuestros vínculos. Ojalá lo podamos hacer sanamente, digamos, ojalá podamos sentarnos a repactar nuestros vínculos, a repreguntarnos esto. Eso es como el desafío que tenemos como sociedad. Pero efectivamente, siendo que vivimos en la Argentina, y que la Argentina mira tanto para Europa, mira tanto para Estados Unidos, saber que en otros países, sobre todo en el ámbito público, los vínculos son un poco diferentes, son un poco más distantes, y no por eso son peores o de menor calidad o lo que fuere, sino que nos encontramos ante un desafío de transformarnos. Me parece que eso, repensar la casa, recharlar los vínculos familiares, son los aprendizajes o los elementos que nos podamos llevar para pensar de hoy, ¿no? Sí. Eso, yo te quiero agradecer muchísimo por el tiempo. Me parece que ha sido una charla súper interesante sobre algo que para mí es una oportunidad. Con la familia y lo familiar, ¿qué hacemos ahora a partir de la pandemia? Muchas gracias, Lau. Chao.